Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, allá en el estado de Puebla. Querido Víctor, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo nuestro auditorio. A ver, te pregunto, hemos estado en una verbalización de que si hay militarismo, no hay militarismo en el país, que si la Guardia Nacional ya hace de todo, bromeando decía que creo que ya va a tener un equipo en segunda división, o sea, todo absoluto, y hasta un equipo de béisbol, perdón, me equivoqué de deporte, pero va a tener de todo. A ver, ¿cuáles serían esos terrenos para distinguir las cosas? Creo que la principal problemática es que no hay una verdadera ni clara distinción entre qué es Guardia Nacional y qué es Ejército Mexicano. En la comparecencia reciente de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, se presumía a bombo y platillo que la Guardia Nacional ya tenía 100,000 elementos, pero en realidad este dato es impreciso. Lo que ha ocurrido es que se han transferido elementos de Sedena y de Semar bajo el rubro de Guardia Nacional, algunos con un oficio de comisión, otros simplemente se les ha pedido que se pongan el uniforme de Guardia Nacional, aunque no estén formalmente transferidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y en ese sentido, en realidad, la Guardia Nacional no tiene más que los elementos de Policía Federal y uno que otro militar que ha logrado ser transferido oficialmente, pero en realidad la Guardia Nacional tiene un estado de fuerza que son elementos prestados del Ejército y de la Marina, y en ese sentido no está consolidada por sí sola. No podemos distinguir realmente con claridad qué es Ejército, qué es Guardia Nacional, en muchos sentidos, en el personal, en a quién le corresponden las quejas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque se puede jugar también con esta ambigüedad entre quién tiene el logro o quién tiene la culpa después de determinado operativo, y la Cuarta Transformación ha aprovechado esta confusión para hacer el ejercicio propagandístico de creer que es una institución consolidada, cuando en realidad son soldados disfrazados de policías. A ver, el tema respecto a la cobertura, el gran despliegue que hemos tenido en el país de la Guardia Nacional y los líos que empezamos a tener con ella. ¿Cómo podemos ir delimitando este terreno? ¿Y es un exceso cuando se dice que el país está militarizándose? Te pregunto, Víctor. No, de hecho ese es el diagnóstico correcto. Hoy en día las Fuerzas Armadas tienen más atribuciones que nunca, no solo en la práctica, sino en la ley. Una de las ventajas que existía en sexenios pasados es que había una competencia entre distintas burocracias, entre distintas dependencias que competían entre sí para ofrecer buenos resultados, de tal forma que el pique entre PGR, Policía Federal, Marina, Sedena, les incentivaba constantemente a hacer detenciones de alto impacto, a entregar buenos resultados, a presentar aseguramientos, pero ese equilibrio se ha desmantelado. Hoy en día la Sedena logró desaparecer a su principal rival civil, que era la Policía Federal, está en proceso de absorber al cuerpo más importante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que era el cuerpo policial, con esta reforma administrativa muy importante que fue la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano. La meta de Sedena es tener bajo su amparo el mando de 3 fuerzas armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que se espera que el presidente presente una iniciativa para que se le considere la 4ª Fuerza Armada del país. Y en ese sentido, el único resquicio de resistencia que queda ante este monopolio de la Sedena es la Secretaría de Marina, y hay quienes incluso consideran que eventualmente este sexenio o el que viene, el plan de la Sedena es también absorber el mando operativo de la Armada de México. Entonces, lo que trata de explicar en este tema es que la militarización no se critica en abstracto. Lo que preocupa es que en México en particular tenemos muy pocos controles civiles sobre la operación de las Fuerzas Armadas. La Comisión de Defensa, la Comisión de Marina en el Congreso tienen pocos dientes, suelen aceptar los ascensos de generales y de almirantes sin hacer más preguntas. Los presidentes de la República tampoco ejercen mucho control sobre las Fuerzas Armadas. La relación del Ejecutivo con sus tropas se ha limitado a un rol ceremonial, a adularlos, a hacer algunos aumentos salariales con el paso del tiempo, pero tenemos ya décadas sin tener un presidente que tenga una verdadera política de defensa, y eso es lo que preocupa, que ante el autogobierno de las Fuerzas Armadas, por supuesto, no olvidemos el caso Cienfuegos, ¿no? El golpe de timón que el presidente da de la noche a la mañana,
uno solo puede especular qué es lo que le dijeron los militares esa noche, y esa es la razón por la que la militarización se critica, porque en México hay muy pocos mecanismos institucionales para revertirla, si en el próximo proceso electoral tenemos un resultado que no sea favorable para Morena. Híjole, lo veo difícil, querido Víctor, eso, ¿eh? No, no lo veo tan tangible ni tan a la mano, no tanto por simpatías o no, sino porque está muy descompuesta la oposición. El gran problema del futuro del presidente está en su partido, ¿no? Por supuesto, además la oposición tiene poco que presumir en materia de seguridad. La guerra contra el narcotráfico y todas sus consecuencias, el incremento en los homicidios, casos de violaciones de derechos humanos como Tlatlaya, como Palmarito, empiezan precisamente con la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, se perpetúan después con Enrique Peña Nieto, quien prácticamente no mete mano al diseño de la política de seguridad. Y lo que preocupa es que esta intención del presidente de convertir la Guardia Nacional en la cuarta Fuerza Armada es para blindar a esta organización, número uno, de sus malos resultados. La consecuencia lógica, incluso aunque tuviéramos una victoria electoral de Morena, sería reconsiderar reaparecer la Policía Federal, ¿no? Y detener esta simulación que ha sido la Guardia Nacional, y el presidente está blindando esa posibilidad a futuro al convertirla en la cuarta Fuerza Armada, porque insisto, si tú evalúas normalmente quiénes son secretarios de seguridad, quienes ocupan los puestos legislativos en las comisiones de defensa, de marina, en la bicameral de seguridad nacional, nadie tiene mucha idea de qué es lo que hacen los militares en su día a día. Entonces la relación se limita a agradecerles por su trabajo, pero no hay una evaluación, y la realidad es que los saldos de los militares participando en labores de seguridad pública es terrible. No han disminuido los homicidios, no se ha disminuido el robo, excepto por este breve periodo de la pandemia, han incrementado las violaciones a derechos humanos, y en ese sentido, pues preocupa que el presidente quiera que la Guardia Nacional siga existiendo, incluso a pesar de los malos resultados que ha reportado. ¿Qué significa en la gobernabilidad lo que está pasando? ¿Los militares empiezan a meterse en las decisiones políticas, o más bien los militares siguen sometidos a las decisiones del poder presidencial? ¿Puede haber tentaciones obscenas, como luego se dice, Víctor? No, las Fuerzas Armadas tienen un problema de autogobierno. Pensar que solamente la lealtad inculcada en los planteles militares es suficiente para garantizar la subordinación de los militares es iluso. En cualquier país democrático, la lealtad se refuerza no solo con la educación militar, sino con los controles presupuestales, con los mecanismos de rendición de cuentas, con los instrumentos de transparencia. Y llama mucho la atención, insisto, cómo el presidente López Obrador, cuando se presenta el caso del general Cienfuegos, lo primero que dice es: miren cómo todos los funcionarios del PRI eran corruptos, y en el transcurso de esa noche cambia radicalmente el discurso, se movilizan todos los instrumentos diplomáticos del Estado mexicano para recuperar al exsecretario de la Defensa. Y de hecho, la doctora Paloma Cortés publicó un artículo muy interesante donde habla de versiones más sutiles de golpes de Estado. Uno normalmente pensaría un golpe de Estado como este despliegue teatral, televisivo, sí, en el que los militares salen a la calle, pero también hay otra forma de golpe de Estado, que es cuando los militares pueden chantajear a su presidente. Solamente podemos especular qué ocurrió esa noche en Palacio Nacional, pero la realidad es que hoy en día los militares no tienen ningún contrapeso, ni de la Policía Federal, ni del Congreso, y por supuesto tampoco del presidente, que los idolatra y son sus consentidos en esta administración. ¿Esto va a cambiar o no va a cambiar? Porque no creo que quede como una, muy en breve te lo pregunto, Víctor, que no creo que pueda haber una extensión casi que es igual, ¿no?, de gobernabilidad de quien gane en 2024. ¿Esto ahí se queda o qué supones? Tengo la impresión poco optimista de que esta tendencia va a continuar. Si hay un triunfo de la oposición en su variante calderonista, el propio Felipe Calderón ha estado muy activo en redes sociales afirmando que él volvería a sacar las Fuerzas Armadas a las calles para hacer labores de seguridad pública, incluso a pesar de todas las vidas que eso ha costado. Dentro de Morena
dudo que haya algún candidato que tenga la intención de contradecir el legado del presidente López Obrador. Sale. Y pues la verdad es que creo que es una tendencia que nos va a tomar décadas revertir y que ahí probablemente más bien el cambio vendrá de fuera, quizás de la presión de los Estados Unidos, quienes están nerviosos por esto.